así que por eso lo tengo armado en este Power. Igual tienen que saber todo, así que es lo mismo con el orden que lo vean. Semana que viene nos va a quedar en corazón cardio, endocrino y respiratorio. Son los temas. Hoy vamos a ver desarrollo del sistema nervioso, cara y miembros. Bueno, para empezar con el desarrollo de la cara, acá les puso un cuadrito para que vean los principales derivados. Empezamos con el desarrollo de 3 procesos: frontonasal, maxilar y mandibular. El que más derivados da, como están viendo acá, es el frontonasal, porque se divide en 2, frontal y nasal, y el nasal también se divide en 2, nasolateral, que da las partes laterales de la nariz, y el que más importante es el nasomedial, porque da dorso de la nariz, forma el tabique nasal, forma el filtrum, que es la parte media del labio superior, el filtrum, y también forma el paladar. Así que un montón de derivados muy importantes vienen de este proceso nasomedial. Maxilar forma el maxilar superior, obviamente. Ahora vamos a ver que este maxilar con un dibujito es muy importante que se fusione con el nasomedial. Maxilar con nasomedial es clave la fusión de estos dos procesos porque van a formar el labio superior, la fusión del maxilar con el nasomedial. Y luego el mandibular, que forma toda la parte del maxilar inferior y las sienes, que son las partes laterales de la cara. Dibujito acá con colores muy fácil para que vean los principales derivados. En verde está el proceso frontonasal, en rojo el proceso maxilar y en azul el proceso mandibular. Fíjense que acá se ve muy bien que el proceso nasal se divide en 2: nasolateral, que forma las alas de la nariz, y nasomedial, que dijimos que es el más importante porque forma el dorso de la nariz. Si lo miramos por dentro, acá una vista abriendo la boca, vemos que forma el tabique nasal, también por adentro, y forma la parte media del labio superior. Fíjense que esa parte media del labio superior se llama filtrum, esa parte que está ahí, y se tiene que fusionar con lo rojo. El nasomedial se fusiona con el maxilar, y ahí se termina de formar el arco, el maxilar, el labio superior. Ahora vamos a ver que obviamente que esto puede fallar. Si no se fusiona el nasomedial con el maxilar, vamos a tener chicos con el famoso labio leporino. Es por la falla de fusión de esos procesos. Y si no se fusiona el naso lateral con el maxilar, es muy rara esa malformación, pero puede ocurrir. Maxilar con el naso lateral, se produce la hendidura facial oblicua, que es toda una línea a lo largo de la cara, siguiendo el conducto lagrimal. Así que es mucho más raro. Lo más frecuente es el tema del labio leporino, por la falta de fusión entre naso medial y maxilar. Si lo miramos desde abajo, desde el paladar, vemos que ese nasomedial está formando el tabique, va a formar el filtrum, la parte media del labio, y va a formar el paladar primario. La parte media del paladar viene de ese proceso nasomedial, porque el resto del paladar viene de estas láminas horizontales que vienen del maxilar. Láminas horizontales del maxilar. Ese paladar primario que está acá adelante va a formar los primeros 4 dientes, los 4 incisivos. Los 4 incisivos vienen de acá, del paladar primario. Y desde el canino, o sea, desde el colmillo para atrás, con premolares y molares, vienen todos del proceso maxilar. Desde el canino hacia abajo, vienen del proceso maxilar. Nuevamente, esto se tiene que fusionar y se tiene que cerrar. Si no se fusiona y se cierra completamente, vamos a tener también una malformación que es la fisura palatina. La fisura palatina por falta de fusión de estos procesos. Y acá vemos lo que le dije recién: diferentes malformaciones que se dan por falla en la formación de esas estructuras que nombramos. Tenemos primero la falla de fusión del naso medial con maxilar y se produce el labio leporino, que puede ser unilateral, como está en el dibujito A, o bilateral, donde queda el naso medial solito en el medio, sin tocar a los maxilares. Puede ser unilateral o bilateral. O podemos tener problemas en las láminas horizontales del maxilar. No contactan y no se fusionan correctamente, y por eso tenemos el paladar hendido, fisura palatina, que puede ser sola, como en el dibujito C, o si la malformación es más grave, se puede continuar con lo anterior, con el labio leporino.
Esto es muy importante en un recién nacido tratarlo porque saben que el alimento que ingiere es leche, es líquido, y lo que va a la boca va a la nariz. Por lo tanto, le complica la alimentación, así que se alimentan por sonda nasogástrica hasta que con cirugía se reconstruye esta parte del paladar para que se pueda alimentar. Así que es muy importante eso para la alimentación de los neonatos, de los recién nacidos. Así que esto es lo principal Profe, importante sobre el desarrollo de la cara. Sí, decime. una consulta. ¿El proceso palatino sería una dependencia del maxilar o algo Exacto, el proceso aparte? palatino viene del maxilar. Perfecto. Son láminas, No me se llaman acordaba. láminas horizontales porque si ponemos la cara de frente, queda en posición horizontal el paladar. Por eso se la conoce como láminas horizontales. Todo lo naranja en el dibujito es el maxilar, proceso maxilar. Y lo verde es el proceso nasal, nasolateral y medial. Todo lo verde es nasal, así que lo naranja viene del maxilar. Por eso ese paladar hendido o fisura palatina es problema del proceso maxilar, de esas láminas horizontales que se tienen que fusionar en la línea media. También se tiene que fusionar con lo que viene desde arriba viene el tabique también, se tiene que juntar como en forma de T, esto, las láminas horizontales con el tabique en el medio. Se tiene que fusionar todo en la línea media para que esto funcione bien. Y lo que queda colgando en la parte posterior del paladar es la famosa campanita, que en realidad ya saben en anatomía, que se conoce como úvula, que es ese proceso que queda colgando en la región posterior de la faringe. Así que bueno, esto es lo más importante sobre el desarrollo de la cara y las malformaciones que tienen que conocer. Y también con desarrollo de la cara venía el desarrollo de la lengua. Ya saben que hay tres estructuras que forman la lengua: protuberancias linguales laterales, tubérculo impar y cópula, ahora lo vemos con un dibujito. Los dos tercios anteriores vienen de la fusión de protuberancias linguales laterales y tubérculo impar, y el tercio posterior viene del mesodermo del tercer arco branquial y se llama cópula, ese mesodermo que viene del tercer arco. Acá lo vemos con el dibujito. Arriba vemos protuberancias linguales laterales y tubérculo impar. Eso es lo que se va a fusionar y va a formar los dos tercios anteriores de la lengua. Y del mesodermo principalmente del tercer arco, fíjense que está a la altura del tercer arco, viene todo eso verde, que se llama cópula, que forma el tercio posterior. Está con dos colores porque hay una unión en esa región, que ya la ven en anatomía, la conocen, que es la famosa V lingual. Esa V lingual que está en la parte posterior de la lengua es por los dos orígenes que podemos ver acá. Y justo en la fusión queda un agujerito, que es el conducto agujero ciego, que es lo que le da origen al conducto tirogloso. Ya saben que la lengua, la tiroides, digo, viene del piso de la lengua, del endodermo, del piso de la lengua, y se llama conducto tirogloso. Ahora lo vemos con otro dibujito, porque ven que cuelga desde la región de la posterior de la lengua. De ahí viene el nombre de conducto tirogloso. Y anatómicamente queda un agujerito en esa región, una depresión, que se conoce como agujero ciego. Así que este es uno de los orígenes de la tiroide, el endodermo del piso de la lengua, que ahora lo vamos a ver con otro dibujito. Igual de endocrino hablamos la semana que viene, pero ya que está acá, vemos el origen de esa glándula. Vemos también otro tema que también siempre se pregunta para todos los exámenes, porque entra un montón de temas sobre esto, en quinta semana, después en desarrollo de la cara, en varios exámenes lo pueden ver, el tema de las bolsas faríngeas. Vemos acá en el dibujito, a ver, el dibujito con más aumento, no acá. Vemos acá en el primer dibujito arriba que teníamos por dentro, a nivel de la faringe, todo lo amarillo, sería el endodermo, y vemos que hacia los laterales forma dilataciones que se llaman bolsas faringeas, las dilataciones del endodermo, de lo amarillo. En el medio me quedan bloques de mesodermo. Esos bloques de mesodermo se conocen como arcos branquiales o arcos faringeos. Arcos branquiales o arcos faringeos. Son mesodermo esos arcos. Ahora vamos a ver qué derivados da esos arcos branquiales, porque si es mesodermo va a originar cartílago, vasos, músculos, huesos, van a ser los derivados de ese mesodermo de los arcos. Y por afuera, lo celeste es el ectodermo general, que el más importante es el primero, forma una invaginación que se llama surco o hendidura branquial. Surco o hendidura branquial, que está por afuera. Entonces los surcos
son ectodermo. Los arcos son mesodermo. Y las bolsas, que están por adentro, son endodermo. Tienen que saber los derivados de las bolsas y derivados de los arcos. Primera bolsa, igual al final vamos a hablar de órganos de los sentidos y vamos a ver el detalle de lo que pasa acá, cuando hablemos de ojo y oído, al final de la clase. Primera bolsa, recuerden que originaba en la cavidad del oído medio. Es importante que no digan oído medio, porque en el oído medio hay huesos. Y los huesos vienen del mesodermo, de los arcos. Entre el primer y segundo arco, fíjense que acá les anoté en este cuadrito, martillo y yunque vienen del primer arco, y el estribo viene del segundo. Martillo y yunque, primer arco, y el estribo viene del segundo. Así que los huesos son mesodermo. Por eso cuando les pregunten derivado de la primera bolsa, tienen que decir cavidad del oído medio. Es el espacio. Profe, ¿está bien decir también caja timpánica? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, caja del tímpano es lo mismo. Gracias. Así que cavidad del oído medio, caja del tímpano, es lo mismo. Y fíjense que se va a comunicar con la faringe por un conducto muy chiquitito, que es el que se conoce después como trompa de Eustaquio. Esa va a ser la comunicación. Luego teníamos la segunda bolsa, que formaba tejido linfoide, y va a formar la amígdala palatina. La tercera bolsa, ya saben, para tiroides inferiores y timo, se llaman inferiores porque como acompañan al timo, vemos acá abajo, que terminan más abajo. Por eso las paratiroides inferiores están en la tercera y las superiores en la cuarta, porque las superiores acompañan a la tiroide y la tiroide termina más arriba. Entonces, por eso las inferiores vienen de arriba y las superiores vienen de abajo. Parece que están al revés, pero es porque una acompaña al timo. Por eso terminan mucho más abajo. Y una estructura que también la nombramos, creo que la semana pasada, que también es muy importante para endocrino, que era lo que llamamos cuerpo último branquial. Fíjense que van a ser células que están en la cuarta bolsa, y cuando la tiroide baja, ¿qué hacían esas células del cuerpo último branquial? ¿Qué células iban a formar de la tiroide? Forman las células parafoliculares. Perfecto, células C o parafoliculares. Y recuerden que esas células que están acá esperando a que la tiroides baje, en realidad vienen de las crestas neurales. En realidad vienen de la cresta neural. Por eso la glándula tiroide fabrica dos hormonas diferentes. Fabrica las hormonas tiroideas desde las células foliculares, que son las que vienen de acá, de este conducto tirogloso. El endodermo es un epitelio. Por eso ese epitelio del endodermo forma las células foliculares, que forman los folículos. Pero cuando la tiroide baja, el cuerpo último branquial se mete adentro y forma las células C o parafoliculares, que ya saben que fabrica calcitonina. Por eso hay dos hormonas diferentes en la misma glándula. Es por los dos orígenes que tiene la glándula. Sí, decime. Este mesodermo que forma los arcos, ¿sería todo mesénquima o solo este cuerpo último branquial? Es que mesénquima le decimos a todo tejido embrionario indiferenciado. Todo el mesodermo le decimos mesénquima, a todo el mesodermo en general. Es como Pensaba que mesénquima sería como el mesodermo, pero invadido por células de la cresta neural. No, mesénquima es en general. Mesénquima, por ejemplo, recuerden que, por ejemplo, en el cordón umbilical, que vieron en Histo, había la gelatina de Wharton con células mesenquimáticas indiferenciadas. O sea que todo el mesodermo es como decir sinónimo de decir mesénquima. Son células indiferenciadas que en algún lugar van a terminar. O sea, este mesénquima o mesodermo de los arcos va a terminar formando esto: cartílago, vasos, músculo, hueso, todos los derivados del mesodermo. Así que decir mesénquima es como decir sinónimo de mesodermo. Pero sí, porque en la clase era como mesodermo, pues el mesodermo, y el mesénquima era mesodermo más células de la cresta neural. Así también lo tenía yo. Es que esas células de la cresta neural van a estar acá en los arcos branquiales, pero en otros lugares, por ejemplo, no hay células de las crestas neurales. Y sigue siendo mesénquima en ese caso. O sea, en este caso, en los arcos branquiales se meten células de la cresta neural, pero en otros lugares no. Por eso se los nombraron así, seguro, en la clase. Y aquí la profe hizo bastante hincapié eso a lo largo del año, ¿sabe? La diferencia entre el mesénquima y el mesodermo. Es que en los arcos branquiales el mesodermo es invadido por crestas neurales.
Por ejemplo, vimos en uno de los casos clínicos que en el síndrome de Treacher-Collins, que faltaba la migración de crestas neurales en el primer arco. Por eso tenía problemas esos chicos en la audición, porque forma parte de los huesos del oído medio. Sí, Jessica, decime. Hola, ¿cómo está? ¿Podría repetir cómo Hola. queda la disposición de las paratiroides? O sea, ¿por qué quedan ubicadas? Paratiroides, fíjate en el primer dibujito que la inferior está arriba. Y es porque la inferior acompaña al timo. Y el timo termina más abajo. Por eso la inferior está arriba. Y la superior está abajo porque acompaña la tiroide. Y la tiroide termina más arriba. Así que por eso parece que están al revés, porque cada una acompaña a una glándula diferente. Y, ok, gracias. Nada. Bueno, y acá se ve también el tema de la formación de la tiroides, igual lo vemos en detalle semana que viene cuando hablemos de endocrino, pero se veía que ese conducto tirogloso que le da origen tiene que hacer apoptosis para que la glándula quede ubicada en su lugar. Si no, pueden quedar estructuras quísticas que pueden formar hormonas y luego hay que sacar estas células porque puede ser la causa de un hipertiroidismo en el paciente. Profe. Sí, decime. ¿Tiroides sería entonces endodermo? El 99% endodermo y el otro porcentaje viene de la cresta neural, del cuerpo último branquial. La mayoría viene de todo esto violeta, que está en los dibujitos. La mayoría viene de acá, del endodermo, del piso de la lengua. De ahí vienen las células. Ah, bien, gracias. Nada. Bueno, y los arcos dijimos que era mesodermo, que también, como dijeron también en la clase, por lo que me dijeron recién, también lo llaman mesénquima, porque es invadido por células de la cresta neural. Y va a formar derivados del mesodermo. Por ejemplo, con respecto a los músculos, cada arco va a formar músculos específicos. Por ejemplo, el primer arco participa en formar músculos de la masticación, deglución, martillo, yunque, también, como vimos, les voy a mostrar ahora con el cuadrito este. Segundo arco, músculos de la cara, por eso es invadido por el séptimo par, por el facial. El primer arco de la masticación por el trigémino. Y luego seguimos bajando músculos de faringe y músculos también de laringe y esófago. Así que vamos bajando a medida que bajamos de arco branquial. Así que son los principales músculos originados por los arcos. Y fíjense que cada par craneal inerva a estas regiones. Por eso están organizadas de esta manera. Y un cuadrito que les puse, esto está sacado del Carson, del libro de Embrio, pero está muy bueno porque les muestra a la derecha primera, segunda, tercera y cuarta bolsa faringe a la derecha. Es lo mismo que vimos recién. Pero en el medio, fíjense que les muestra muy bien con diferentes colores. Primero, segundo, tercero y cuarto, arco branquial. Uno en verde, otro en naranja, en celeste y en violeta. Y da derivados, como dijimos, arteriales, vasos sanguíneos. Está inervado por un nervio, un par craneal diferente. Origina músculos y origina huesos. Así que acá tienen como un resumen de los principales derivados de cada uno de esos arcos branquiales o arcos faringios que van a dar derivados, obviamente, del mesodermo. Fíjense que con respecto al oído... Sí, decime. Hablando acerca del corazón, había el origen del campo cardiogénico secundario, que sería el mesénquima perifaringeo. ¿Dónde se ubicaría ahí? Este cuadro? Eso lo vemos semana que viene cuando hablemos. Tengo los dibujitos de cardio para la semana que viene. Así que... Sí, ¿qué es eso de... ¿Qué sería este mesénquima perifaringeo? Siempre me quedé en duda. Es parte del mesodermo que está en esa región. Recuerden que la formación del corazón al principio está formando una estructura en forma de herradura, que es donde va a estar el campo cardiogénico. Cuando el embrión se pliega, es como que eso pasa por delante de la faringe y por eso esa parte de ese mesodermo también integra parte del corazón. Pero lo vemos igual en dibujitos la próxima semana que explicamos bien desarrollo del corazón. Así se sacan las dudas de cardio el próximo jueves. Así no mezclamos. Que aparte no tengo dibujitos acá de eso para explicarlo más fácil. Entonces, bueno, derivados de los arcos. Recuerden, muy bueno si quieren sacarle foto al cuadrito, así ya lo tienen. Ahí yo tenía... Sí, decime, Renata. Tenía una duda porque tenía como dos bibliografías distintas, que una me decía que la arteria carótida externa, algunos la ponen en el primero y otros en el tercero, la externa. Entonces no sabía bien cuál. Parte de carótida externa viene después de unos derivados que va a tener el corazón, uno de los arcos.
Pero quédate con lo que dice acá. Quédate principal de carótida. Bueno, gracias. Nada. Bueno, esto con derivado de la faringe, así que ya le sacaron fotos, ya tienen para estudiar bien, fácil, derivados de cada uno de los arcos branquiales. Después habíamos visto también semana pasada que el embrión, al hacerse cilíndrico, se formaba el tubo neural y quedaba el ectodermo superficial recubriendo la superficie del embrión. Teníamos 3 mesodermos para el costado, el mesodermo paraxil, que formaba los somitas, el mesodermo intermedio, que se lo llamaba gononefrotomo, también, y el mesodermo lateral, que acá se ve muy bien, que se divide en 2. La hoja que está arriba se llama hoja parietal y la hoja que está abajo es la hoja visceral. Esto es porque cuando el embrión se hace cilíndrico, la hoja que está abajo rodea órganos internos y esta hoja visceral que está abajo va a formar, por ejemplo, un músculo liso en órganos internos, como tubo digestivo, urinario, va a formar tejidos conectivos, vasos, todo lo que forma el mesodermo, pero a nivel abdominal y torácico. Así que va a dar esos derivados. La hoja visceral termina adentro. El celo donde dice celoma, estos van a ser cavidades internas. Como vimos semana pasada, cuando el embrión se hace cilíndrico, se forma ese celoma intraembrionario. Y acá arriba, la hoja que está arriba es la hoja parietal, que como queda afuera, es la que vamos a ver ahora que participa en formar los miembros, esta hoja parietal. Vemos que al lado están los derivados del somita, dermatomo, miotomo y esclerotomo. Estos va a dar derivados obviamente en la piel, en el músculo y hueso, son los principales derivados. Parte de esto va a rodear al tubo neural y va a formar las vértebras, pero también está al lado de esa hoja parietal, del mesodermo lateral. Entonces todo esto va a migrar y se va a meter acá adentro. Y ahí se van a empezar a formar los miembros. Se mete el dermatomo para formar tejidos blandos, se mete el miotomo para formar músculos y se mete el esclerotomo para formar huesos. Así que por eso hay proximidad entre los derivados del somita y esa hoja parietal del mesodermo lateral. Recuerden que el ectodermo superficial que me queda, o general que me queda por afuera, forma el epitelio de la piel. La epidermis viene de acá y la dermis viene del somita. Así que tiene 2 orígenes diferentes la piel. Y por eso cuando les preguntan derivados de los anexos cutáneos, todo viene de ectodermo general. Por ejemplo, el folículo piloso, sebácea, sudorípara, todos esos derivados anexos se originan a partir de ese ectodermo que recubre la superficie. Acá vemos cómo va migrando parte del somita para empezar a formar las vértebras, rodeando al tubo neural, y se empieza a formar la dermis, el músculo y el tejido óseo que va a estar alrededor. Con respecto al desarrollo de los miembros... Creo que puedes volver un momento a eso. Gracias. Ahí está, sacale foto. Con respecto al desarrollo de los miembros, tiene que ver con esto. De nada. Tiene que ver con esto porque derivados del somita van a participar en formar obviamente los miembros, como les dije recién. Recuerden que se empiezan a formar a partir de la 5ª semana, a partir de esa hoja parietal, o sea, esta hoja de acá arriba, hoja parietal del mesodermo lateral. Lo primero que va a pasar para que se formen los miembros es que el ectodermo general, obviamente el que recubre la superficie del embrión, va a ser inducido por el mesodermo que está abajo. El ectodermo general va a ser inducido por el mesodermo que está abajo y en ese ectodermo se va a formar un engrosamiento que se conoce como cresta epidérmica apical. Cresta epidérmica apical, CEA, es la sigla. Este va a ser el inicio de la formación de los miembros. Va a ir creciendo en forma distal, obviamente, y mientras crece, se van a formar dermis, hueso, articulaciones, vasos, músculos, todo lo que tenemos en miembro superior y miembro inferior. Para que entiendan cómo empieza este proceso, acá les puse un dibujito muy fácil que les muestra lo verde que es el mesodermo, que empieza a inducir al ectodermo que tiene adelante. Y se empieza a formar un engrosamiento de ese ectodermo, que es lo que se conoce como cresta epidérmica apical. Cresta epidérmica apical es todo lo celeste que aparece en el dibujito. Por debajo del mesodermo se empieza a organizar y va a tener una zona que se dedica a organizar
la formación del miembro superior y miembro inferior, el orden de las diferentes partes que tiene la mano o el pie. Esa parte de mesodermo que se dedica a organizar, por ejemplo, ser el dedo pulgar o ser el dedo meñique, diferentes dedos, esa zona que organiza esa región se conoce como SAP. SAP significa actividad, zona de actividad polarizante. Acá lo tienen escrito, zona de actividad polarizante es lo que significa SAP, o sea, genera una polarización en la formación de miembro superior y miembro inferior. Esa zona de actividad polarizante va a determinar uno de los tres ejes, uno de los tres que tiene el desarrollo de los miembros. Tienen que saber que hay tres ejes, uno se llama antero-posterior, que decide cuál va a ser el pulgar o cuál va a ser el índice. Eso es antero-posterior. Otro eje es el dorso ventral, dorso de la mano o palma. Ese es el dorso ventral. Y próximo distal muy fácil, entre proximal y distal, obviamente del hombro hacia los dedos. Hay diferentes estructuras que participan en formar estos ejes. La más importante para formar el eje anteroposterior, o sea, decidir qué dedo va a ser el meñique y cuál va a ser el pulgar, era lo que llamamos zona de actividad polarizante. Va a secretar una molécula, esta zona de actividad polarizante, que se llama Sonic-Hedgehog. SHH, Sonic-Hedgehog, y es lo que organiza al eje. Si estamos cerca de esta zona de actividad polarizante, recibimos más de esta molécula y nos transformamos en el dedo meñique. Piense que la zona de actividad polarizante estaría acá abajo. Si estamos cerca, nos transformamos en meñique. Y si estamos lejos, nos transformamos en el pulgar. Por eso lo que hace esta zona de actividad polarizante con la concentración de esta molécula, Sonic-Hedgehog, organiza la formación de los diferentes dedos. Cuál va a ser el meñique y cuál va a ser el dedo mayor o pulgar. Esa es la actividad de la SAP. Con respecto al eje dorso-ventral, ser dorso de la mano o ser palma de la mano, depende de dos moléculas. Hay más, acá les puse solo las más importantes, igual no creo que se las pregunten, pero solo para que tengan una idea que no es por arte de magia que se forman las cosas, sino porque hay moléculas que señalizan diferentes estructuras y nos dicen dónde se va a formar cada cosa. Una se llama Engrailed, la molécula, y otra se llama WNT7A. Son dos moléculas que participan en decir qué parte de la mano va a ser la palma y qué parte de la mano va a ser el dorso. Por eso se llama eje dorso-ventral. Y el más fácil, el próximo distal, dependía de esa cresta epidérmica apical. O sea, dependía de esto azul, cuánto va a crecer en largo, tanto los brazos como las piernas, miembro superior y miembro inferior. Así que tres ejes que terminan de desarrollar tanto las manos como los pies. Acá les puse un dibujito donde podemos ver que el eje antero-posterior, o sea, ser dedo meñique o ser dedo pulgar, depende de esta SAP que secreta ese Sonic-Hedgehog, esa molécula, de la cual va a depender qué dedo se va a ir transformando a lo largo de esta cresta epidérmica apical. El dorsal ventral dependía de esas moléculas Engrailed y WNT7A, y el próximo distal depende de esa cresta epidérmica apical, el alargamiento de miembro superior o de miembro inferior. Así que esto es lo principal, lo más importante que tienen que conocer de desarrollo de los miembros. Los tres ejes y qué estructuras participan o qué moléculas participan en guiar el desarrollo de estos tres ejes. Lo bueno es que miembro superior e inferior se forman igual. Así que es exactamente lo mismo para las dos cosas. Y acá veíamos lo que le dije recién. Esa hoja parietal del mesodermo lateral está al lado de los somitas. ¿Qué hacen los componentes del somita? Se empiezan a meter ahí adentro. Se mete el dermatomo, se mete el miotomo, se mete el esclerotomo. Se meten prolongaciones, como ven acá, del sistema nervioso. Se meten los plexos braquiales, plexos lumbares, se meten los axones de las neuronas para inervar a los músculos. Se meten también las crestas neurales, porque si acá tenemos nervio periférico, necesitamos mielina. Así que por eso las células de Schwann
vienen de las crestas neurales, como ven acá, y los melanocitos de la piel también vienen de cresta neural. Así que esta cresta neural que se va metiendo en esta hoja parietal participa en formar Schwann y melanocitos. Y los plexos también, ¿no? A partir de los plexos de Auerbach y Meissner. Auerbach y Meissner, sí, pero en el intestino es eso. Acá Sí, estoy hablando con respecto a miembros. Sí, da mucho más derivado cresta neural. Vimos recién la célula parafolicular, participa en formar la médula adrenal, participa en formar, ¿qué más? Plexo de Auerbach y Meissner. Hay un montón de derivados. Ya a medida que vayamos viendo cada tema, los vamos a ir nombrando. Pero acá, dos cosas, Schwann y melanocitos, que están en nervios y están en la epidermis. Y todo esto que nombramos puede salir mal. Amelia, meromelia, sindactilia. Amelia es sin formación de miembros. ¿Qué es lo que pasó acá? El mesodermo, lo verde, no indujo al ectodermo. Si falla esta primera inducción entre el mesodermo y el ectodermo, si falla esto, directamente no se forma ni miembro superior o miembro inferior. A eso se lo llama amelia. Puede ocurrir arriba o abajo. Meromelia, mero es parte. También falla inducciones que terminan generando que los miembros no crezcan lo suficiente como lo tienen que hacer. Como ven acá, afectó miembro superior y miembro inferior. Sindactilia, ¿qué falló acá en la sindactilia? ¿Qué están viendo? Le faltan dedos. Se unen dos dedos. ¿Y qué falló entonces? ¿Qué mecanismo biológico? La apoptosis. Apoptosis. Recuerden que cuando se forma la mano había engrosamientos que se llamaban rayos digitales. Esos rayos estaban unidos por membranas. Esas membranas que están en el medio, en los humanos, en los palmípedos no, en los patos no, en los humanos, estas membranas hacen apoptosis. Si no hacen apoptosis, queda fusionado. Así que es por falta de apoptosis en las membranas digitales, que están entre los rayos digitales. Y eso se lo llama sindactilia, la fusión de los dedos. Y algo parecido a eso, pero más grave todavía, es lo que se llama lobster claw hand, o sea, manos en pinza de langosta, donde hay una sindactilia grave, donde se divide el miembro superior e inferior en dos, como si fuera una pinza. Por eso se lo llama lobster claw hand, manos en pinza de langosta. De ahí viene el nombre. Sería una especie de sindactilia, pero más grave. Así que todo esto es lo que puede pasar si no funcionan correctamente los mecanismos que vimos recién para formar miembro superior o miembro inferior. Lo bueno es que los dos se forman iguales, así que... Sí, decime. En relación a la meromelia, ¿es necesario saber la focomelia y la hemimelia? Focomelia es cuando nacían fusionados miembros inferiores como si fuera una foca, de ahí viene el nombre. En ese caso. O también podía haber sirenomelia, que estaban fusionados. En ese caso, son diferentes partes, diferentes formas de meromelia. Eso, con que digas meromelia está bien, es parte de un miembro que puede tener diferentes formas. Pueden estar fusionados y ser sirenomelia también, o diferentes formas. Profe, Una ¿puedes cosa- repetir la amelia, porfa? Amelia es que no se forma directamente miembro superior o inferior, porque lo que falló es lo primero, esto. Lo verde no induce a lo celeste. El mesodermo no induce al ectodermo. Hay una falla en esta comunicación, y si falla lo primero, no se desarrolla el resto. Así que esto termina generando la amelia. Falla completa, de desarrollo incompleto del miembro superior o miembro inferior. Gracias. Una cosa que les puse acá, de nada, una cosa que les puse acá porque siempre lo cuelgan y a Carolina Tomaso le encanta preguntar esto, siempre lo pregunta y siempre lo cuelgan para un final, es lo que llamamos luxación de cadera. Vemos acá a la izquierda que el fémur tiene que articularse con el coxal y el coxal tiene que tener una forma para poder aceptar la articulación, tiene que ser bastante redondeado para que el fémur calce justo en la articulación. A veces la forma del coxal falla, es más plana, y como ven la cabeza del fémur se sale del lugar. Esto es lo que llamamos luxación congénita de cadera. Está fuera de lugar, es una luxación. Congénito, nace con este problema, justo en la cadera, en estos huesos que estamos viendo acá.
Ahora, lo que tienen que saber es que hay dos maniobras para poder hacer el diagnóstico de esto, que lo hacen todos los obstetras en un recién nacido. Se llaman maniobras de Ortolani y Barlow. Ortolani y Barlow. Para que entiendan esto, acá les puse un dibujito. Si hacemos la maniobra de Ortolani, ponemos al chico con las piernas o chica con las piernas abiertas, o sea, en abducción. Abducción. Y fíjense que cuando ponemos las piernas abiertas, el fémur calza perfecto en la articulación. O sea que el hueso está donde tiene que estar. Esto con la maniobra de Ortolani, abriendo las piernas. Y si hacemos la maniobra contraria, la de Barlow, cerramos las piernas y fíjense que el hueso se sale del lugar, se zafa. Y cuando esto ocurre, se siente como un chasquido, como un ruido que es como cuando nos sonamos los dedos de la mano, se siente algo así. Igual actualmente, para no fallar en el diagnóstico, porque si no esta persona durante el resto de su vida va a caminar mal, porque se le zafa el hueso cada vez que apoya el pie, para evitar que falle el diagnóstico, esto se hace también con ecografía. Hacemos una ecografía y vemos si la articulación está bien. Entonces, para que entiendan cómo es la maniobra, fíjense lo que hacemos. Cuando se sale del lugar, sentimos el chasquido, el ruido de la salida del hueso del lugar. ¿Cómo evitamos que esto a la larga después se complique cuando crezca el individuo? Tenemos que corregir esto. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Alguien sabe cómo se hacía el tratamiento de esto que se le ponía al recién nacido? El arnés de Pavlik. Pavlik, perfecto, arnés de Pavlik. El tema es que generalmente las personas que van al hospital apenas pueden pagar el medio de transporte para poder llegar al hospital, y cuando le decís que tiene que comprar un arnés de 100.000 pesos, es raro que lo haga. Por eso el arnés de Pavlik se puede usar, pero hay una solución 100 veces más barata e igual de efectiva, 100 veces más barata, igual de efectiva, que genera el mismo tratamiento que el arnés. Y lo que hacemos es decirle a la madre que le ponga 2 pañales. Porque fíjense que la idea es tener las piernas abiertas como ven acá. Si le pones 2 pañales, las piernas no las va a poder cerrar. Y se queda todo el tiempo en esta posición. Después de un par de meses en esta posición, la articulación se forma correctamente. Así que con doble pañal hacemos el tratamiento de la luxación congénita de cadera. Se puede poner el arnés, obviamente, si el paciente lo puede pagar o si la obra social se lo paga, pero si no lo puede hacer directamente con doble pañal, solucionamos este problema. ¿Por qué hacemos esto? Que la articulación se vaya formando correctamente y no quede así, fuera de lugar continuamente. Así que, muy fácil, esto siempre lo pregunta Tomaso, así que se los puse para que no cuelguen este tema. Me está volviendo loco. Bueno, y lo último que vemos como tema, desarrollo del sistema nervioso. Habíamos visto semana pasada esto, que se cerraba el tubo neural, y a nivel encefálico se formaban 5 dilataciones. 5 dilataciones. El telencéfalo, diencéfalo, mese, mete y miele. Estas dilataciones van a tener cavidades, por donde ya saben que circula el líquido cefalorraquídeo. Cavidades del telencéfalo, ventrículo lateral. Cavidades del mesencéfalo, tercer ventrículo. Luego viene un conducto, que es el conducto mesencefálico o acueducto de Silvio. Y luego la cavidad que está por delante del cerebelo, que es el cuarto ventrículo. Y luego seguimos por el conducto medular, el conducto del epéndimo. Así que el líquido cefalorraquídeo va a circular por el interior de estas dilataciones. Recuerden que lo producían los plexos coroideos, el líquido, y se tiene que reabsorber por las vellosidades aracnoideas. Ese es el recorrido que va a tener. Vamos a ver también al final que se puede obstruir el acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico y el líquido se acumula en la región superior. ¿Cómo se llamaba esa acumulación de líquido en los hemisferios cerebrales? ¿Qué patología tenía? Hidrocefalia. Hidrocefalia, perfecto. Se acumula el líquido acá arriba y por eso se generan dilataciones y malformaciones graves del sistema nervioso. Ahora más adelante lo vemos. Para formar el sistema nervioso, recuerden que se formaba el tubo neural y se va a empezar a organizar en diferentes capas.
el tubo neural, que van a dar diferentes derivados. Siempre lo que está por adentro en contacto con la luz va a ser lo violeta, que son las células del epéndimo, lo que ven en color violeta. Y lo verde, lo que queda por afuera, van a ser los cuerpos celulares, donde están los núcleos. Esta zona donde están los núcleos es la que se conoce como capa de manto. Ahí se van a originar los núcleos de las neuronas y algunas células de la glía. Neuronas y algunas células de la glía. Por eso fíjense que esa capa de manto, si vamos un poco más adelante, empieza a emitir prolongaciones. Y cuando empieza a emitir prolongaciones, eso va a ser la famosa sustancia blanca. Y como queda por afuera, se llama capa marginal. Así que se empieza a organizar por dentro el epéndimo, en el medio los cuerpos celulares y por fuera las prolongaciones. Las células que se van a originar acá, del epitelio del tubo neural, son estas. Obviamente que se van a originar las neuronas. Los 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones de neuronas, vienen de acá, de este epitelio del tubo neural. Pero también se van a originar varias células de la glía. Fíjense que de ese epitelio, de estas células que están acá, también se originan los astrocitos, que ya saben que forma la barrera, el oligo, que es el que forma la mielina en el central, y obviamente el epéndimo. Fíjense que acá sigue estando el epéndimo, así que también está el epéndimo como derivado de ese epitelio neural. Pero hay algunas células que nos faltan de la glía. Acá les puse para que tengan todo completo. Nos falta el microglosito, que acá les puse que tiene origen mesodérmico. Si era un macrófago el microglosito, ¿de dónde venía? ¿Cuál era el origen? Monocitos. Células que vienen del mesodermo, que vienen del monocito de la sangre. Y recuerden que todo lo que viene de la sangre viene de la médula. Y la médula es un tejido conectivo. Como todo tejido conectivo, venimos del mesodermo. Así que por eso el microglosito viene del mesodermo. Y Schwann y satélite están en el sistema nervioso periférico. Como está en el sistema nervioso periférico, vienen de las crestas neurales. Así que por eso tiene un origen diferente. Por eso el oligo está en el central, porque viene del epitelio del tubo neural. En cambio, Schwann y satélite, como están en el periférico, tiene un origen diferente. Y eso es porque viene de las crestas neurales. Así que ya con esto tiene el origen de todas las células del sistema nervioso. De dónde viene cada una de estas. Y lo más importante, lo que siempre se pregunta sobre el sistema nervioso, es el tema de las malformaciones. Ya saben que las malformaciones del sistema nervioso se conocen como disrafias. Pero el tema es que generalmente cuando definen disrafia lo hacen mal, porque en realidad en una disrafia, generalmente, la mayoría de las veces, el tubo neural está cerrado. El tubo neural está cerrado en la mayoría de estas malformaciones. Pero el tema es que si el tubo neural está cerrado, lo que va a generar en la malformación es que no se cierre en el tiempo que lo tiene que hacer, que no se cierre correctamente. Y si no se cierra correctamente, va a causar problemas en las estructuras que están alrededor. Hueso, piel, músculo. Entonces el tubo neural puede estar cerrado, pero fallan las estructuras que lo rodean. Eso también se conoce como disrafias. Acá, para que entiendan, les puse una lista, porque las podemos dividir en dos. Podemos tener problemas en la médula o problemas en el encéfalo. Fíjense que acá les puse de menor a mayor los problemas que podemos tener. En las únicas dos malformaciones donde el tubo neural no cerró, es en las últimas dos. Raquisquisis no cerró neuroporo posterior. Y anencefalia no cerró neuroporo anterior. Solo en estas dos, en las últimas dos, el tubo neural está abierto. En el resto de las malformaciones el tubo neural está cerrado. ¿Pero por qué hay una malformación entonces? Porque cerró tarde. Y al cerrar tarde, no induce correctamente a las estructuras que lo rodean. Entonces, por eso hay una malformación. Para que entiendan lo que pasa en la médula, muy fácil, acá les puse este dibujito. Fíjense que en las tres de arriba, el tubo neural está cerrado, que es lo celeste, que es la médula. Pero si cierra tarde, no induce la formación de, por ejemplo, la apófisis espinosa. Y queda la vértebra con dos espinas,
con dos prolongaciones. Por eso a esto se lo llama espina bífida. De ahí viene el nombre. Cualquiera de nosotros puede tener esto, te falta una apófisis espinosa. A veces te das cuenta porque hay una zona que tiene más pelos de lo normal y te dice que abajo está pasando algo, pero cualquiera de nosotros lo puede tener y no pasa nada. Espina bífida. Ahora, si la malformación es más grave, se pueden salir meninges hacia el exterior y queda un quiste con meninges. Meningocele. Quiste con meninges. Meningocele. Y si la malformación es más grave, todavía, se empieza a meter tejido nervioso ahí adentro. Por eso a esto se lo llama mielo, porque hay médula, mielo meningocele. Hay meninges y hay médula. Por eso es mielo meningo. Cele es una cavidad, es una protusión que sale hacia el exterior. Entonces, en las tres dibujitos de arriba, el tubo neural está cerrado, pero cerró tarde. Acá lo vemos, tenía un corte acá. Acá se puede ver espina bífida. Acá se ve bien cómo falta la apófisis espinosa. Meningocele, solo hay meninges. Y mielo, meningo, porque hay médula también protuyendo hacia el exterior. Así que estos son ejemplos donde el tubo neural cerró, pero no cerró correctamente. Por eso hay este tipo de malformaciones. Acá se ve muy bien meningo, con solo un quiste con meninges, y mielo, que tiene médula hacia el exterior. Falló la formación de una apófisis espinosa, de esta vértebra que está acá abajo. Ahora, en las dos de abajo, en los dos ejemplos de abajo, fíjese que lo azul, que es el tejido nervioso, se continúa directo con la piel. O sea que en los dos de abajo, el tubo neural está abierto, no cerró. Y cuando no cierra el tubo neural en la región posterior, a eso se lo conoce como raquisquisis. Raquisquisis. Obviamente que esto sí es mucho más grave y esto causa esto, la muerte del embrión. Vemos que todo el tubo neural está abierto y que el tejido nervioso, que es lo blanco, se continúa con la piel. Acá no cerró el neuroporo posterior. Obviamente alteraciones neurológicas graves y es el grado máximo de disrafia medular. Solo en este caso el tubo neural está abierto. En todos los anteriores, los de acá arriba, el tubo neural está cerrado. Ahora, si vamos a las encefálicas, es lo mismo. Un quiste con meninges y encéfalo, porque estamos a nivel encefálico, y un quiste con meninges, encéfalo y líquido cefalorraquídeo. Meningo hidroencefalocele. Y obviamente anencefalia, lo que vemos a la izquierda, que es lo más grave, donde no cerró el neuroporo anterior el día 25. Vemos la imagen acá de lo encefálico, que es lo mismo, pero a nivel encefálico. Un quiste con meninges. Fíjense que acá estaría el hueso, donde dice cráneo, esa es la línea de formación del hueso. Si el tubo neural cerró tarde, no se forma correctamente el mesodermo que lo rodea. Por eso falta la formación del hueso. Puede ser que el quiste tenga encéfalo, meningo encefalocele, o puede ser que tenga lo blanco, que ya es el líquido cefalorraquídeo. Meningo hidroencefalocele. Así que acá vemos masa encefálica que sale hacia el exterior. Y si esto lo vemos en un chico recién nacido, podemos ver esto. Masa encefálica que sale hacia el exterior. Hay que ver seguro que hay acá adentro. Lo más probable es que por el tamaño en estas dos imágenes sea lo de la derecha. O sea, el ejemplo C, tenemos tejido nervioso y tenemos líquido cefalorraquídeo saliendo hacia el exterior. Así que obviamente malformaciones muy graves a nivel del cráneo. Y lo más grave de todo, como ya saben, anencefalia. Obviamente que estos chicos tienen 0 posibilidades de sobrevida porque no se desarrollan las vesículas y no se desarrolla el cráneo, el mesodermo que está alrededor. Y ya se puede ver en una ecografía, porque acá atrás tenemos que ver algo blanco, que es el hueso. Fíjense que se ve la columna, esos puntitos blancos. Acá se ven huesos de la cara, acá adelante, pero acá atrás no hay nada. Esto significa que no hay desarrollo de la calota, del cráneo, y significa que tenemos la anencefalia. Además podemos ver alrededor que hay bastantes espacios negros que rodean al embrión. Esto negro es líquido amniótico. Recuerden que la anencefalia podía causar un polidramnios. ¿Por qué podía haber un polidramnios en anencefalia?
no se desarrolla el sistema nervioso para el reflejo de deglución. Perfecto, le falla el reflejo de deglución y el líquido, recuerden que el líquido amniótico lo producen los riñones, es la orina fetal, lo producen los riñones pero nadie lo reabsorbe. Por eso una de las causas de polidramnios es empezar a investigar si se trata de una anencefalia. Así que es muy importante esto para hacer el diagnóstico de anencefalia, el tema del polidramnios. Y como dijimos antes, se podía tapar Silvio, pero no siempre es por causa de la obstrucción del acueducto de Silvio. Puede ser que tengamos una malformación en las vellosidades subaracnoideas, que eran las que reabsorbían el líquido. Generalmente es por culpa de Silvio, pero hay también hidrocefalias no obstructivas, que es por el tema de las vellosidades. Y como vemos acá, se acumula líquido dentro de los ventrículos y disminuye la masa encefálica. Estos chicos obviamente nacen con graves problemas del desarrollo a nivel intelectual, graves problemas motores, generalmente están en silla de ruedas, con parálisis, así que es muy grave la hidrocefalia. Se ponen sondas de derivación, es un tubito que va por debajo de la piel, que puede drenar en el peritoneo o en el tórax. Puede drenar el líquido para que el líquido no siga acumulando presión. Se llaman sondas de derivación. Pueden ser peritoneales o pueden ser pleurales. Pueden ir al tórax o ir al abdomen, para que el líquido pueda salir de ahí. Pero el daño ya está hecho, porque ya nacen con este trastorno. Así que muy, muy grave la hidrocefalia. Sí, Jessica, decime. Profe, una hidrocefalia, pero en edad adulta, o sea, que tenga mucho líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se presentan los signos vitales? No, eso puede ser por alguna hidrocefalia ya en un adulto, puede ser por alguna obstrucción, pero generalmente es consecuencia de algún proceso inflamatorio que terminó generando la obstrucción o por un tumor en el sistema nervioso. Así que el paciente básicamente puede empezar con fuertes dolores de cabeza, puede empezar también con vómitos, porque aumenta la presión también en la región posterior, y puede empezar con vómitos, mareos, náuseas. Ya cuando empieza con todo eso, fuerte dolor de cabeza que no calma con nada, hay que ir a hacer una tomografía y hacer el diagnóstico. Y que generalmente puede ser secundario a un proceso inflamatorio o a tumores. Esto en los adultos. Así que se puede detectar rápido si van al médico y hacen una tomografía. Pueden detectar ahí dónde está el problema. Gracias. De nada. Bueno, y lo último que vemos y terminamos, órganos de los sentidos. Antes de nombrar el ojo, voy una imagen para atrás porque se veía muy bien el origen. Acá está. Fíjense que del diencéfalo sale una proyección que va hacia los costados, que primero se va a llamar vesícula, ahora lo vemos, y después tiene forma como de media luna y se llama cúpula. Así que acá vemos el origen de la formación del ojo. Proyección que sale del diencéfalo. Si esto lo miramos acá con este dibujito, así ven cómo va avanzando el desarrollo, acá arriba vemos lo mismo. Proyección que sale del diencéfalo y va hacia los laterales. Esta proyección que sale se conoce como vesícula óptica. Como va hacia afuera, se aproxima al ectodermo superficial y genera un proceso de inducción en ese ectodermo superficial. Por eso lo que hace el ectodermo superficial es presentar un engrosamiento. Fíjense que las células ahora se hacen cilíndricas. Ese engrosamiento del ectodermo que participa en formar los sentidos, no solo acá, sino en oído y fosas nasales pasa lo mismo, a esto se lo conoce como placodas. Si vamos a formar el ojo, se llama placoda cristaliniana. Si vamos a formar, voy para acá, ahora vuelvo para atrás, si vamos a formar el oído, es placoda ótica. Ótica, tengan cuidado, no digan óptica, porque no existe la óptica, es placoda cristaliniana, la del ojo. Y placoda olfatoria en las fosas nasales. Así que las placodas son engrosamientos del ectodermo que participan en formar los sentidos. Aparecen cerca de la 5ª semana. Esas placodas. Disculpe, profe. Sí, decime, Rodrigo. ¿Puede poner la diapositiva anterior que no la puedo ver? ¿Esta? Es- Si vuelvo a esta la explico cuando explico oído, pero yo para mostrarle que se llama placoda ótica, la que forma el oído, y no digan óptica, como dicen habitualmente en los exámenes, porque no es óptica la del ojo, es cristaliniana,
La del ojo. No, esa es la de estructuras y orígenes del ojo. ¿Cuál? ¿Esta? La diapositiva justo anterior. ¿La de las vesículas encefálicas? La diapositiva justo anterior. La que Es esta. Ah, igual todo esto lo explico ahora con el dibujito. Yo no me gusta leer mucho texto, es más fácil. La idea es explicarlo con el dibujo para que entiendan bien de dónde viene cada cosa. Bueno, vesícula. Es un cuadro. Es un cuadro así como de estructuras y orígenes del ojo. Ah, este. Este. Sí. Si acá tienen después, si quieren sacarle fotos, si lo tienen, los principales derivados de dónde viene cada cosa. Por ejemplo, en un caso clínico, tenían cuáles eran los derivados de la cúpula óptica. En un caso clínico, y vamos a ver ahora que se origina la retina, se originan el cuerpo ciliar y se origina el iris, por ejemplo, de la cúpula óptica, que ahora lo vemos con el dibujito. Y fíjense que nuevamente aparecen nuestras amigas las crestas neurales. Músculo ciliar es el músculo que está en los cuerpos ciliares, que estaría más o menos por acá, y regula la curvatura del cristalino. Así que los músculos que regulan la curvatura del cristalino, sea los que nos permiten enfocar la imagen, fíjense que vienen de las crestas neurales, los músculos ciliares. Bueno, vesícula óptica, dijimos que va para afuera, se aproxima al ectodermo superficial y genera proceso de inducción y se forma la placoda. Mientras se forma la placoda, la vesícula se empieza a invaginar, se empieza a ir hacia adentro. Y cuando se va para adentro, pasa a tener esa forma de media luna o de copa, por eso se lo conoce como copa o cúpula óptica. En el centro, fíjense que se ubica la vesícula del cristalino, la placoda también se va para adentro, se invagina y forma una vesícula, que queda separada completamente del ectodermo superficial. El tema es que justo queda adelante del ectodermo superficial y adelante del cristalino. ¿Qué tenemos que tener en el ojo? ¿Qué indujo el cristalino? ¿La formación de quién acá adelante? De la córnea. La córnea, perfectamente. Por eso la córnea y el cristalino son transparentes, porque una cosa induce a la otra. El cristalino induce al ectodermo superficial. Así que se va a formar en la región posterior la cúpula óptica, que ya saben que principalmente va a formar la retina. Luego hacia acá adelante va a formar los cuerpos ciliares y más adelante va a formar el iris, que es la parte pigmentada del ojo. Y en el medio queda el cristalino, que es el que va a ser el lente, que es sostenido por esos cuerpos ciliares que están acá en los laterales. Así que es muy fácil formación de ojo, todo viene de la cúpula, se forma la placoda y luego se forma la córnea, la córnea en la región anterior. Acá les puso el cuadrito, si quieren, como le dije, sacarle foto, por si no le sacaron antes, si tienen todos los derivados que nombramos recién. Fíjense, cristalino, vesícula cristaliniana. Así que los que están acá más o menos hasta la mitad del cuadro es lo más importante, lo que se puede llegar a preguntar. Y por último, así ya terminamos, formación del oído, también muy fácil. Fíjense que nuevamente se está empezando a cerrar el tubo neural, se está empezando a formar el sistema nervioso, y en los costados, a nivel del rombencéfalo, como ven acá, el ectodermo superficial se empieza a engrosar. Es esto celeste que ven acá en el dibujito. Ese engrosamiento dijimos que se llama placoda. En este caso la placoda se llama ótica, porque es la que va a formar el oído. Las placodas siempre hacen lo mismo. Se van hacia adentro y se transforman en fositas y luego se separan y forman como una burbuja que se llama vesícula. Así que somos placodas, somos fositas y somos vesículas. Esos son los pasos para la formación de las placodas. Fíjense que acá pasaba lo mismo. Se forma la placoda, se forma la vesícula y luego se separa de la superficie. Ahora, esta vesícula óptica va a formar el oído interno. El oído interno. Los conductos semicirculares y la cóclea vienen de acá. Por eso parece bastante raro que el oído interno, como ven acá en la imagen, viene desde la superficie. Lo interno viene desde el exterior de esta placoda. Este va a ser el origen del oído interno. Si esto lo ampliamos, para que entiendan lo que está pasando acá, vemos acá en el dibujito, acá arriba, que se formó
esa vesícula óptica, que es esto celeste que ven acá arriba, y fíjense que acá abajo está la primera bolsa que nombramos antes. Esa primera bolsa va a empezar a crecer hasta este espacio y va a formar esto que vemos acá. Dijimos que formaba la cavidad timpánica o cavidad del oído medio. Cavidad timpánica o cavidad del oído medio. Y se continúa hacia la faringe, con lo que llamamos trompa de Eustaquio. Por eso les dije que la primera bolsa, no digan oído medio, digan cavidad, digan esa palabra, porque en el oído medio tenemos los huesos, martillo, yunque y estribo. Son los tres huesos que encontramos acá, que ya saben que vienen de los arcos. Entre el primer y segundo arco se forman estos huesos. Fíjense que esa vesícula óptica, esto celeste, se transforma en el oído interno, la cóclea y los conductos semicirculares. Ya saben de anatomía que esto participa en el equilibrio y participa en traducir los estímulos que vienen desde afuera para formar diferentes sonidos. Es el trabajo de la cóclea o caracol. Y la primer surco o hendidura faríngea que viene de afuera, primer surco o hendidura, forma el conducto auditivo, como ven acá. Y acá lo vemos terminado, formación del oído. Todo el amarillo es la cavidad que viene de la primera bolsa, y fíjense que hacia abajo se continúa con la trompa de Eustaquio. Se formaron los tres huesos y los músculos que sostienen esos y equilibran esos huesos para que regulen la vibración que llega desde el exterior. Y algo clásico que también se pregunta, si miramos la membrana timpánica, fíjense que en realidad tiene las tres hojas embrionarias. Por afuera hay epitelio, así que hay ectodermo. En el medio hay tejido conectivo, o sea, hay mesodermo. Y por dentro, la cavidad del oído está revestida por un epitelio. Así que por dentro hay endodermo. Así que podemos ver que la membrana timpánica tiene las tres hojas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y es la que va a transmitir las vibraciones hacia el oído interno, y de esa manera se codifican los sonidos. Si el sonido es grave, eso se percibe en la parte más gruesa del caracol, y si el sonido es agudo, llega más adentro, en la parte más delgada. Entonces, de esa manera el sistema nervioso sabe si el sonido es grave o es agudo, y de esa manera traduce ese impulso hacia el octavo par, que es el nervio auditivo. Así que de esa manera se codifica la información que llega desde el exterior. Bueno, y acá un cuadrito igual que el anterior, si quieren sacarle fotos, si ya lo tienen, para que vean todos los derivados. Oído externo, conducto auditivo, primer surco o arco branquial. Pabellón auricular, o sea, el cartílago de la oreja, viene de primer y segundo arco, porque fíjense que en el dibujito está entre primer y segundo arco, así que es lógico que venga de ahí. Membrana del tímpano, como les dije, las tres hojas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Caja del tímpano, o sea, cavidad del oído medio, primera bolsa faríngea. Trompa de Eustaquio, primera bolsa faríngea. Martillo, yunque y estribo. Martillo y yunque, primer arco branquial. Y el estribo, segundo arco branquial, como vimos antes en el dibujito, con diferentes colores de los arcos. Recuerden que esto es otra cosa que a veces se puede preguntar en el choice, que estos huesos, como se forman por osificación endocondral, antes eran cartílagos. Por eso fíjense que el cartílago, que se llama de Meckel, forma el hueso martillo. El cartílago cuadrado forma el yunque, cuando se osifica. Y el cartílago de Reichert forma el hueso del estribo. Así que son tres cartílagos que se terminan diferenciando en tres huesos. Así que esto es lo más importante de formación del oído. Así que bueno, con esto terminamos la parte de hoy. Nos queda semana que viene hablar de corazón, endocrino y respiratorio, que son los tres temas que nos falta ver. ¿Alguna duda que tengan de algo de lo que estuve nombrando ahora? La formación de la columna vertebral entra directamente en el repaso de la tercera era. Sí, después lo vemos más adelante, que no puse dibujitos ahora. Igual en la columna participan formar básicamente la parte del esclerotomo de los somitas. Voy para atrás, que acá tenía el dibujito. Estaba acá.
Fíjense que el esclerotomo del somita empieza a rodear al tubo neural y ahí empieza a formar el cuerpo de las vértebras. Y la notocorda queda en el medio y va a formar el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Por eso fíjense que parte del somita, de este mesodermo, que rodea la médula, se transforma en esta violeta que se llama meningotomo. Así que parte de las meninges se originan también de esta parte del somita. Y acá ven que dice sindetomo, significa ligamentos, porque está entre el músculo y el hueso. Entre el músculo y el hueso se forman ligamentos, así que también se originan a partir de los somitas. Así que básicamente esto ayuda a formar, obviamente me falta un somita del otro lado, y terminan rodeando completamente a la médula espinal, y así se van a formar las vértebras. Bueno, nos queda entonces, como les dije, semana que viene, el martes, vemos clases de histo de la era 2, y el jueves vemos lo que falta de embrio para completar la era 2, y después nos queda una semana más de era 3 y listo. Ya con eso terminamos porque después ya tienen la fecha del final. Sí, decime. Te puedo preguntar, en cuanto a la luxación de cadera, si bien es por la formación, pues voy a la imagen, que se pone sí, plana de la cadera, ¿eso tiene que ver con la fusión de los huesos o con qué? Porque eso con alguna malformación embriológica, capaz que puede ser que tenga que ver con la posición del embrión adentro de la cavidad uterina, que no permitió que se forme correctamente, o algún problema en la osificación del hueso. Eso no hay una causa específica de... Creo que generalmente es por oligohidrómenos, profe. Tiene que ver por eso con la posición. A veces si está como muy comprimido, el hueso no se forma correctamente por la mala posición. Eso es lo que afecta principalmente. Pero a veces no se sabe, a veces nace con el líquido amniótico normal e igual puede tener esto. Por eso a todo recién nacido se le hace esto. A todo recién nacido se le hace esto, para evitar que luego camine mal el resto de su vida. Pero sí tiene que ver básicamente con la posición adentro del útero. Esa es la principal causa de esta luxación de cadera. Así que bueno, gracias por estar ahí. Nos vemos entonces la semana que viene. Sí, decime, última. Por favor, ¿puede volver la pantalla con los derivados de las vesículas? No, del sistema nervioso. El cuadrito igual esto lo pasé, pero esto igual lo ven en neuro, es lo mismo que ya saben de neuro. Acá no hay nada nuevo. Fíjense que telencéfalo, hemisferios, diencéfalo, todo lo que sea tálamo, mesencéfalo, cerebro medio, núcleos rojos, tubérculos cuadrigéminos, metimiele, protuberancia cerebelo y bulbo. Esto es lo mismo que vieron en neuroanatomía, y médula siempre es médula. Y a la derecha están los derivados de cada cavidad, cada conducto. Ventrículos laterales, tercer ventrículo, silvio, cuarto y epéndimo. Es el recorrido que hacía el líquido. Así que derivados generales de cada parte de vesícula de quinta. Acuérdense que en cuarta son 3, cosa que no le dije. Cuarta ya saben que son 3, y en quinta son 5. El pro se divide en 2, y el rombe, recuerden que es rombe con E. El rombo encéfalo no existe, porque dicen romboencéfalo en los exámenes, no sé a qué se refieren, es rombe encéfalo. Se divide en mete y mielencéfalo. Se lo dice una persona que durante 10 años estuvo diciendo rombo encéfalo, hasta que me puse a leer bien los libros y vi que todos decían rombe, y estaba equivocado en decirlo. Así que no cometan el error que hice yo durante 10 años y digan rombe encéfalo, que se divide en mete y miele como están viendo acá. Así que bueno, ahora sí, gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana con clases de histo y de embrio. Tienen todos los links publicados. Una última consulta rápida. ¿Habrá algún repaso de genética? De genética no armé solo de histo y embrio, que es lo más importante. Genética son 3 hojitas que tienen la guía, no hay mucho que explicar en genética, tienen todo explicado en las guías. Pero igual si hay alguna pregunta me hacen después y no hay drama, me la pueden hacer por acá. Cualquier duda que les aparezca genética, si la sé, se los resuelvo sin problema. Perfecto, gracias. Perfecto, nada. Bueno, gracias por estar ahí.